acaban de decir. Entonces yo no tuve más palabras que decirle que te van a hacer más exámenes y te van a estar haciendo un tratamiento. Él no concebía todavía de pronto como tal la enfermedad, la empieza a vivir, empieza a sentir los síntomas. Algo marcado para él fue su pérdida de cabello, como que eso le hace sentir, uy, sí, esto como que sí es serio. Las primeras quimioterapias que le hacen tantos síntomas secundarios, y allí comienza él a sentir realmente la crudeza del cáncer, pero siento yo que él todavía no comprendía muy bien, a pesar de que nosotros como familia le hablábamos mucho, le explicábamos de qué se trataba, también los médicos. Llegó un momento, yo lo digo hoy en día como una anécdota, pero en ese momento fue algo como impactante. Él a todos les decía que él estaba en el hospital porque yo lo obligaba a estar en el hospital y vivía bravo conmigo. ¿Era un paciente no, con el tratamiento o era más bien reaccionario? No, él durante el tratamiento cambió su temperamento. Durante el tratamiento fue como muy gruñón, sí, se volvió muy mal geniado. Pienso yo que porque precisamente no entendía muy bien lo que estaba pasando. Él viene a comprender su tema de cáncer, del tratamiento, lo que vivió. Digo yo que más o menos un año después de que terminamos el tratamiento, cuando viene todo esto, el cambio de la adolescencia, la madurez, aquí es cuando viene a comprender mejor las cosas. ¿Cuál es el momento más crítico del proceso? El momento más crítico del proceso, digo yo que al comienzo, sobre todo porque somos una familia que nunca había vivido algo así. Entonces, como me lo decía una tía mía, fue como si te lanzaran a una piscina honda y no sabes nadar y te tienes que solucionar para salir de allí y no dejarte ahogar. Creo que al comienzo, cuando empezamos a vivir vertiginosamente muchas situaciones, fue como lo más difícil, digo yo. Has hablado de la familia. Creo que en este proceso, en este tipo de procesos, el calor de la familia es fundamental, imagino. Sí, la familia se convierte en la red de apoyo más poderosa que hay por el amor, pienso yo. Porque en ese momento, por ejemplo, mi mamá ya estaba lejos de mí, mi hermana, mi hermano, pero los sentí muy cercanos todo el tiempo, con la llamada, con una palabra. Lo mismo mi círculo social, mis compañeros de trabajo, mis amistades, conocidos. Solo que te escriban, al menos Dios está contigo, estoy pensando en ustedes, un saludo a Jerónimo. Creo que eso da mucho alivio en el corazón y uno se siente, sobre todo por lo que estábamos en cuarentena, ¿no? Cada uno en su casa, aislado. Entonces, encima, ¿no? Que eso agrava todavía más. Sí, entonces al menos recibir ese mensaje, uno siente que no está solo en esa situación, que así no estemos pegados físicamente, sí hay una conexión entre nosotros y eso ayuda mucho. Isadora, ¿cuántas veces como madre has llegado a pensar por qué le está sucediendo esto a mi hijo y no a mí, por ejemplo? ¿Has llegado a pensar eso alguna vez? De pronto en un momento dado sentí que quisiera estar pasando yo por la enfermedad que tenía mi hijo, pero como yo estaba en embarazo, pensaba por otro lado, no, pero yo no lo podría estar viviendo porque también estoy esperando una bebé, ella sería la que estaría también padeciendo. Entonces creo que es un nudo ahí que se forma en tu mente. ¿Cómo fue ese embarazo? El embarazo de Antonella, bueno, sí fue de alto riesgo. Antonella la tenemos aquí, ¿no? Antonella está acá, está allí mirándome. Fue un embarazo difícil. En un momento dado llegué a la UCI cuando teníamos 32 semanas de embarazo y nos dicen, bueno, yo hablo no porque hablo de la bebé, me dicen que probablemente ya no había nada que hacer porque había una situación médica muy compleja y le maduran a ella pulmones, pero me dicen que probablemente o me voy yo o se va la bebé, que iba a tocar elegir. Fue una decisión muy difícil, creo que es una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque yo decía, si elijo que salve en mi vida, me voy a sentir mal por haber perdido una bebé por decisión mía. Pero también, por otro lado, está la otra cara de la moneda. Salvan a mi hija y a mí pues me dejan, si no se puede hacer nada, pero entonces mi hija va a quedar huérfana de mamá y tenía un hijo con cáncer afuera esperándome, entonces fue muy difícil.
Después de mucho pensarlo, allá firmé el papel en la clínica, indicando que si no había nada más que hacer, que le salvaran la vida a la bebé. Pero realmente fue difícil, no puedo decir que fue fácil, que ya de una lo decidí así, no. Y luego cuando logramos salir de la UCI, seguimos avanzando el embarazo, no sé cómo, digo que por milagro de Dios logramos llegar a la semana 39. Se me adelantó por 5 días de la fecha que me habían dicho para la cesárea, se adelanta la bebé y yo recuerdo mucho en el momento en que ella nació, aplaudieron los médicos y yo creía que era que en esa clínica, como nunca había estado en esta clínica, yo pensé o asumí en el momento del parto, debe ser que aquí se emocionan mucho cuando nace un bebé y aplauden. Y el anestesiólogo se pasó la bendición. Y yo no entendía, yo lo asumí así. Cuando al día siguiente va mi cirujana y me explica que no había músculo sosteniendo la placenta, que las condiciones de mi embarazo habían sido muy difíciles, que no tenían por lo pronto una explicación médica para que la bebé hubiera nacido bien y que en medio de todos mis síntomas estuviera todo pues bien y que por eso habían aplaudido. Y me felicitó y me dijo que la bebé era hermosa y que tenía toda una misión por delante para haber nacido en estas condiciones médicas. Isadora, ¿y cómo vive Jerónimo dentro de su enfermedad, del nacimiento de su hermana? A los 5 días del parto de Antonella, le operan la pierna a Jerónimo. Ya había pasado por 5 quimioterapias. 5 quimioterapias. Ya le han hecho 5 de 17. Al quinto día de nacer Antonella es la operación de Jerónimo. Al quinto día retiran el tumor de su pierna, se lo extraen con el peroné completo. ¿Le quitan el peroné? Le quitan el hueso del peroné, pero pues yo no podía estar con él porque yo estaba muy delicada, entonces nos cogió la cirugía de Jerónimo estando lejos uno del otro, pero pues siempre estaba yo muy comunicada con él y a través de su padre. Y me sentía igual unida a mi hijo. Yo sentía que aunque yo estaba en un lugar cuidando a mi bebé, cuidando de mí misma, estaba también en su cuarto de cirugía, como al lado de él. Digo yo que por el amor había esa conexión. ¿Todo esto sucede en Bogotá? En Bogotá, sí. Cuando ya Jerónimo sale de su cirugía fue algo muy complejo para él también, fue traumático en un momento dado, sobre todo cuando se debe desprender de su papá para quedarse en la sala de recuperación esa noche, lo pasan a la UCI, pero no porque estuviera algo fuera lo normal, sino porque tocaba hacerlo. Esto le pega muy duro a él, lejos de su papá, lejos de su mamá. Cuando ya pasan los días, se va recuperando y él se va a vivir al apartamento con su papá y yo estoy con la bebé en otro lado, pero todo el tiempo estuvimos comunicándonos. Entonces creo que eso le llenaba de esperanza a él. Y se fue recuperando, digo yo que porque él tiene mucha fuerza de voluntad. ¿Qué proceso de rehabilitación ha tenido después? Jerónimo, pienso yo ahí que fue como muy guerrero, muy fuerte. Después de la cirugía vienen varios días que debe, por ejemplo, le dicen que debe estar quieto, cuidando de la herida, pero un chico de 11 años decirle quédate quieto. Difícil, es difícil. Y cuando lo iban a bañar, ayudarlo, le llevaban la silla al baño, se ponía bravo, no deseaba que le ayudaran a nada, decide empezar a salir, como a emerger él solito, y como en ese momento no tenía quimioterapia, empezó a tener como más fuerzas en su cuerpo y eso le ayudó mucho y digo yo que de eso dependió bastante su recuperación. Tocaremos la campana. Tocar la campana tiene una simbología muy, muy importante, ¿no? y muy positiva. Tocar la campana es que estamos limpios, ¿no? Sí, tocar la campana es una señal de triunfo sobre alguna situación de adversidad. En este caso la campana dorada es la situación de cáncer, ser sobreviviente de cáncer, haber pasado por todo este proceso de tratamiento tan duro, porque los tratamientos contra el cáncer actualmente siguen siendo con unos efectos secundarios bastante fuertes. Entonces tocar la campana significa eso, que hemos logrado vencer el cáncer. Hemos logrado vencer el cáncer. ¿Cuándo sientes la necesidad de plasmar la historia en un libro? Excelente pregunta. El primer día que lo pensé fue cuando estuve en la UCI
porque cuando a ti te dicen que inminentemente te vas a morir, piensas muchas cosas, haces una evaluación de tu vida. Mi sueño desde niña había sido publicar libros. En ese momento yo estaba ya... Pero quizá no este, ¿no? ¿O no pensaste? Ya estaba yo trabajando en los libros de comprensión lectora, pero no los había entregado. Y luego de mi evaluación y pensar en que no había hecho libros de literatura como tal para publicar, y la historia que yo estaba viviendo, pues dale, a un escritor le dan una historia así para vivirla. Creo que lo mínimo que puede hacer es escribirla y contarla. En la UCI le permitieron a mi tía Judith ir a visitarme, y ella ya me conocía muy bien, me llevó un esfero, una libreta, y allí empecé a tomar anotaciones. Y cuando ya logro salir de la UCI digo, uy, es una oportunidad que tengo, y es cuando ya después de que Jerónimo termina su tratamiento, cuando yo ya estoy bien, que la bebé ya tiene aproximadamente 6 meses, comienzo a escribir. Duré 2 años aproximadamente escribiendo la historia. 2 años. Sí. He marcado un párrafo que me ha conmovido especialmente. Dice: el aspecto del tumor, según se lo mostró a Juan y a mi tía, era como de una masa oscura y amorfa que envolvía el hueso. Así era aquel enemigo que amenazaba la vida de mi hijo. Un pelmazo maligno que crecía agarrándose de su pierna. Aquel día salió de su cuerpo aquella fealdad misteriosa que tanto daño estaba causando. Nos has dicho que Jerónimo sigue mostrando pues, su interés por el cine, por la música. ¿Hay algo en la vida de Jerónimo que por el dichoso cáncer no puede hacer o se ha visto privado de hacer? No, la recuperación de él fue tan buena, y como familia nos dedicamos tanto a su recuperación que pues aparentemente o a nivel físico no vemos los efectos. Los efectos pienso yo que han sido más como a nivel emocional, porque lo que les contaba anteriormente, mucho afán de vivir, mucho afán de hacer las cosas como si no hubiera tiempo más allá, de pronto eso. Pero físicamente bien. Por ejemplo, como le han retirado el hueso, se supondría que la pierna debió quedarle un poco más angosta que la otra, y debería estar cojeando, porque en la mayoría de casos con una cirugía sí quedan cojeando. Pero con todo lo que él se esmeró, su acondicionamiento físico, la alimentación, todos los cuidados, él camina bien, hace deporte perfectamente. ¿Puede hacer deporte también? Sí. Come muy bien, porque también tuvo una cirugía de pulmón cuando le descubrieron un nódulo, pero él puede respirar muy bien, no necesita oxígeno, nada, tiene una vida completamente normal. Completamente normal. ¿Te vuelves ya para Colombia ahora? Sí, ya en pocos días regreso a Colombia. ¿A trabajar? A trabajar. ¿Cómo es tu trabajo diario? Yo soy docente de primaria, es mi trabajo base. Trabajo con los niños son encantadores, cada día uno aprende de ellos. Digo yo que uno está como a la vanguardia de la vida con los niños, porque ellos nunca te dejan envejecer, por lo menos mentalmente nunca te dejan envejecer, siempre te están exigiendo. Y por otro lado, las estrategias que como docentes se emplean con ellos, y es tan bonito verlos avanzar en sus conocimientos y en sus aprendizajes. De hecho, el grado que me ha dado más satisfacciones personales ha sido el grado primero, que es cuando aprenden a leer, aprenden a escribir, y en la parte de matemáticas hay todo un proceso. Entonces, para mí es emocionante cuando voy viendo a mis estudiantes que van aprendiendo a adquirir la lengua materna, el idioma, y empiezan a utilizarlo para plasmar sus emociones, sus pensamientos, y empiezan a comunicarse a través de la tarjetica. Cuando me mandan la tarjeta con mi dibujo, me dibujan, profe, te amo. Cuando me muestran tarjeticas que le van a llevar a la mamá, al papá. Entonces es algo muy emocionante ver esa semilla que ya está floreciendo, ¿no? Es algo muy bonito. Generando lectores para el futuro, que es importante. Generando lectores para el futuro. También sí. tenéis allí el problema de los móviles, los celulares, las pantallitas. Es difícil quitar a los niños el móvil de las manos para que cojan un libro, ¿no?
Bueno, allí no se ve tanto porque en primaria no llevan celulares. Sin embargo, estoy desarrollando un semillero de escritura creativa con chicos de secundaria. Semillero, qué bonito nombre. Sí, con chicos de secundaria. Yo les permito llevar el celular, pero les estoy enseñando a utilizar las herramientas tecnológicas de forma educativa, como un apoyo o como una herramienta para escribir. Pero no me gusta que utilicen la inteligencia artificial, sino que lo utilicen más en la parte de buscar las palabras, la ortografía, cuando ya están perfilando su escrito. Sí, el semillero de escritura creativa es algo que me tiene muy emocionada, lo comencé este año, agradezco mucho pues a la rectora, a la institución donde yo estoy, que me han permitido comenzar este proyecto tan hermoso, y he encontrado muchas sorpresas con los chicos. Algunos de ellos estuvieron conmigo en primaria y ahorita me los encuentro en bachillerato, otros pues no los conocía, han llegado al grupo. Me gusta mucho que han llegado de manera voluntaria, y en la medida que vamos avanzando ellos van explorando en su interior, porque estoy trabajando con ellos escritura creativa a partir de la experiencia personal, y escriben de una manera muy bonita. Hay varios de ellos que han ido madurando en su escritura, y creo que es algo que ayuda como a aflorar como ese principio de ser escritor, porque creo yo que todos tenemos un escritor dentro de nosotros, todos, creo yo. Es que descubrirlo. Isadora, has citado a Dios. ¿La fe ayuda en estos momentos tan duros, cuando pasas por una situación tan dura como esta? ¿Y de qué manera? Definitivamente sí. Hay una parte del libro donde yo menciono que me aferré a mis creencias desde niña, independientemente de la religión, al tener esa fe en un ser superior, te da fuerzas, te da valentía. Y también, por ejemplo, cuando me dicen que de verdad fue muy importante que me dijera que probablemente ya me moría, sentí que me abandonaba como en esa mano divina que no se ve pero se siente, sabes que está ahí, y sentir que hay algo que me va a agarrar cuando me voy a ir. Es muy importante. Y saber también que en los momentos que yo estaba lejos de mi hijo y él en el hospital, el amor a Dios nos unía a los dos, y era Él quien estaba también con mi hijo allá y conmigo acá. Creo que la fe es muy, muy importante, y confiar en Dios también. Por ejemplo, en los momentos que vi a mi hijo a punto de irse, porque hubieron momentos muy difíciles, que sobrevivió fue gracias a las transfusiones sanguíneas. Cuando lo veía así de mal, yo sentía que si se iba a estar con Dios, y eso me daba mucha esperanza también. Y obviamente como madre quería que mi hijo estuviera vivo y seguir más tiempo de vida compartiendo los dos, pero al mismo tiempo aceptaba, si en un momento dado la voluntad de Dios era llevárselo para evitarle tanto sufrimiento, estaba dispuesta también a aceptar. Sufrimiento, sin duda, es una palabra que en estos instantes va implícita, ¿no? Pero ya para acabar, Isadora, si tuviéramos que dar un consejo, sobre todo a las madres, bueno, digo madres y padres, pero sobre todo a las madres, por el especial vínculo con sus hijos, un consejo a una madre que hoy le diagnostican cáncer a un hijo suyo, ¿qué les dirías tú si les tuvieras delante? Yo le diría a esa madre, en primer lugar, que no está sola, hay que buscar apoyo, hay que confiar mucho en Dios, que Dios sabe lo que hace, saber que después de esta experiencia hay algo más, independientemente del final al que lleguemos, siempre hay algo más, porque la vida sigue avanzando, y que le dé mucho amor a su hijo, que lo cuide y que lo proteja como hacemos en general las madres, con ese amor único y especial que tenemos. Y pues sí, a través de mi libro sí quiero hacer llegar un mensaje de esperanza, y que cuenten conmigo. Me pueden escribir a través de mi canal de YouTube, que estoy pendiente también, si necesitan al menos una frase. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? ¿Cómo te podemos encontrar? En narrativasdeisa@gmail, y también en mi canal de YouTube, en los comentarios. Tienes un canal de YouTube de Isadora Muñoz Cortés. Sí.
Pues buen viaje de vuelta y Muchas ha gracias. sido un honor estrenarnos aquí en este espacio nuevo Vale. de Quader en Blanc en la librería. Un placer. Muchas gracias por invitarme nuevamente y muchas gracias por brindarme este espacio. Pues esta ha sido la primera entrevista en este nuevo espacio, como decimos, en la librería Argot de Castellón para Quader en Blanc, este proyecto conjunto. Gracias por haber estado ahí escuchándonos. Se me ha dormido la pierna. Tenía